Pasemos entonces directo a lo que vinimos, a Pepsi. Hoy día se pegó una subida pasadito del 4% por los resultados que presentó, que fueron muy buenos como les había mencionado. Esta es la típica empresa que se ha comportado como refugio. Mientras hay empresas que han caído un 30, un 20, un 40%, la mayoría de la gente que sigue invertido en bolsa y ha hecho rotación de carteras se ha ido directamente a empresas que son refugio. Pepsi es una de esas, Johnson Johnson es otra, Coca-Cola, McDonald's, etcétera, etcétera, etcétera. Saben perfectamente a estas alturas a qué me refiero. Pasemos a los resultados. Esta empresa no solamente creció en ingresos y en su ingreso neto o sus ganancias por acción, como le quieran decir, no solamente superó lo que había hecho en el trimestre anterior, en el año anterior, perdón, sino que además superó las expectativas del mercado y las superó por bastante. Ingresos crecieron un 9%, se esperaban 20.800 millones y el segmento donde la rompió, donde Frito-Lay's, aquí están no solamente las papas fritas, sino que aquí también están los Doritos. Aquí el mundo entero está comiendo mucho Doritos. No sé por qué, pero se están consumiendo más Doritos que antes. La línea de Quaker, que no es tan grande, no es tan representativa, creció un 15%. Latinoamérica creció un 20%. Aquí en Latinoamérica parece que estamos tomando más Pepsi y estamos comiendo más Doritos. Estos fueron los resultados en cuanto a ventas y crecieron un 9%, como lo habíamos visto antes. Pero lo bueno también es que los ingresos operativos de todos los segmentos, salvo los de África, Asia y China, no crecieron, disminuyeron. Afortunadamente, como ustedes pueden ver, China y Asia, o sea, no es tan preponderante dentro de los ingresos de Pepsi. Por eso no se mermaron tanto los ingresos operativos, pero hay que decir que en general fueron de un 6%, ¿vale? Así que buenos resultados, una muy buena tasa de crecimiento para un periodo recesivo. Dijimos los ingresos crecieron un 9%, el gross profit, es decir, el margen bruto creció un 8%, casi igual. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente el costo de producir los productos con respecto al precio que se venden están casi en línea. Y esto básicamente es porque Pepsi lo dijo, lo vamos a revisar más adelante, han aumentado los precios, han ejercido ese poder de fijación de precios que tienen, pero también los costos se han elevado. Entonces, por eso no crece al mismo ritmo que los ingresos, pero fue muy parecido y eso es muy bueno. Y así empieza la cascada para abajo. El ingreso operativo creció un 6% y el net income, que ahí tiene que ver netamente con aspectos tributarios, quedó con un crecimiento de un 21% respecto al periodo anterior. Ahora, si ustedes ven las tendencias de los ingresos de Pepsi, son crecientes a medida que van avanzando los trimestres. ¿Qué significa eso? Que en el primer trimestre vende 1, en el segundo vende 2, en el tercero vende 3, en el cuarto trimestre es cuando más vende. Y la tendencia es clarito, no sé si es por un tema de estacionalidad, porque a fin de año es cuando vienen las fiestas y hay más cenas y quizá hay más, no sé, pues se hacen más carretes, por así decirlo. Ese es el ciclo del negocio de Pepsi. Si se fijan, margen bruto levemente con una pendiente como negativa, pero eso es normal por el alza de precios de todos los insumos que necesita Pepsi para poder producir, pero en general son márgenes bastante predecibles. Fíjense, es una pendiente muy poco inclinada, Entonces, bastante bien Pepsi. Es una empresa absolutamente confiable en los ingresos que genera y eso, check. Absolutamente check. Esto es lo que hace que sea una empresa refugio y que muchos inversionistas se vengan acá a refugiar. Cuando vemos los flujos de efectivo, lo relevante, aquí es donde entra un poquito esa diferencia entre la contabilidad y el dinero cash. Si ustedes se fijan, el flujo operativo descendió un 5% con respecto al trimestre anterior. Y es raro porque todos los demás indicadores contables del estado de resultados crecieron a 9%, 8%, al 6%, incluso al 21%. Sin embargo, la plata en efectivo disminuyó un 5% en comparación al año anterior. Y eso es porque sí han tenido que desembolsar más plata
por todos los insumos. De hecho, es la variable de las cuentas por cobrar la que generaron que disminuyera el flujo de caja operativo de Pepsi. Y eso es pago a proveedores, nada más que eso, es pago a proveedores por tener insumos para poder generar los inventarios. Después el CAPEX aumenta en comparación al periodo anterior, y esa combinación de disminución del flujo efectivo más un aumento en el CAPEX hace que el Free Cash Flow haya disminuido casi un 15% en comparación al mismo trimestre del año anterior. Entonces, por un lado, claro, tenemos ventas crecientes, pero por otro lado, tenemos menos generación de efectivo en comparación al periodo anterior. Entonces, ahí ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de si es una empresa que está siendo afectada o no por tener un entorno más complicado, básicamente por eso. Y en la gráfica lo podemos ver claramente. De hecho, fíjense en el trimestre de septiembre de cada año. En este septiembre fue menor no solamente la generación de caja, sino que también el Free Cash Flow también fue menor. Y cuando vemos, aquí se ve clarita la estacionalidad de lo que representan los flujos de efectivo en comparación a las ventas de Pepsi. El CAPEX parejito. Sabemos cuánto va a invertir año a año Pepsi. No es una empresa que venga con sorpresas raras ni que tenga que gastar más plata en cuestiones. No, aquí sabemos perfectamente lo que Pepsi va a gastar, a desembolsar en capital todos los años. ¿Vale? Así que por ese lado, súper bien. Si vemos el balance, aquí tenemos una empresa que claramente tiene una deuda grande, ¿no es cierto? Ahora, esa deuda cuando nosotros nos vamos a ver la cobertura de intereses, que era el ratio que estábamos conversando antes, es una empresa que paga en promedio, más o menos puede pagar 10 veces las obligaciones en intereses que tiene. Es decir, esta empresa no va a caer en default por ningún motivo, no le veo por dónde. Sí, la deuda es de casi 40.000 millones y la caja junto con las inversiones es como de 7.000. Entonces estamos hablando de una empresa que debe prácticamente poco más de 4 veces la caja que tiene, ¿ya? O sea, es una deuda grande, es una mochila grande, sí, pero no es una mochila tan pesada, por lo menos en lo que respecta a los números. Así que por ese lado, nada más que mencionar. Lo bueno es que la tendencia de la deuda viene bajando, es decir, esta empresa sí viene disminuyendo su deuda. Que eso es lo que hace también Pepsi con el efectivo que genera. Primero paga su deuda, de todas maneras, y lo podemos ver. De hecho, fíjense cómo venía bajando la deuda de Pepsi hasta que llegó marzo 2020, en donde fue como, ups, parece que necesitamos financiamiento por cualquier cosa, nos estamos enfrentando a una cuestión que no tenemos idea qué es. Y cuando ya cacharon que bueno, no es que no haya sido para tanto, pero cuando cacharon que esto no lo podían llevar bien, empezaron a disminuir nuevamente la deuda, pero debiesen volver a llegar a estos 30.000 millones. Es decir, están 10.000 millones más o menos sobreendeudados de lo que deberían estar endeudados. Pero con esta misma gestión, con esta misma tendencia, deberían llegar sin ningún problema. Y por otro lado, con la caja, ¿qué es lo que hace esta empresa y lo que lo hace también tan atractiva? Es que, en primer lugar, paga dividendos. Y eso es extraordinario. Fíjense los dividendos del 2018, 4.930, 2019, 5.304, 2020, 5.500, el año pasado 5.800 y para este año proyectan pagar 6.400, si no me equivoco, 6.400 millones en dividendos. Sea el escenario que sea, escenario de recesión, escenario complejo de guerra, etcétera, 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 siguen aumentando el monto que entregan en dividendos todos los años. Y por otro lado, si bien había una tendencia bastante clara a la recompra de acciones, 2018 recompraron 2.000 millones en acciones, el año 2019 3.000 millones, venían en una buena tendencia, llega el 2020 y solamente recompraron 2.000, pero que igual es una recompra atractiva para un año tan desafiante como fue ese. 2021 casi no hicieron recompras y ya llevan este año 1.100 millones. No sé si tienen un plan tan definido para recomprar acciones, pero por lo menos lo hacen. Y no te diluyen. Actualmente, con los precios que tiene hoy día, está entregando un dividend yield de 2,5 prácticamente. ¿Y por qué se ve tan bajo este número? Porque es una acción que, como muchas personas han ido a refugiarse ahí, obviamente el precio también ha subido. Y cuando sube el precio de la acción y todo lo demás permanece constante, el dividend yield cae.
Así que, bueno, pero es una empresa más que atractiva y más que segura en términos de cómo trata a su inversionista. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo interesante de esta presentación, de este earnings que tuvieron? Primero, que están aumentando los precios para enfrentar los aumentos de los costos. Pero a pesar de eso, el margen bruto cayó en el tercer trimestre. Ahora, cayó levemente, lo vimos en la curva de los márgenes, pero si no hubiesen subido los precios, si no hubiesen tomado acciones, el daño hubiese sido mayor. En segundo lugar, están recortando costos para compensar esa presión y capear el empeoramiento de las condiciones macroeconómicas. Yo creo que esto lo están haciendo todas las empresas, cada una a su estilo. Hay empresas que están despidiendo gente, hay otras empresas que están reduciendo costos por otro lado. Cada uno lo hará de la forma que más puede, de la forma que puede en realidad, no hay mucho que elegir a veces, y Pepsi no es la excepción. ¿Qué fue lo textual que lo saqué de Earnings? Es que dijeron que puede haber un punto en el que el crecimiento de los ingresos se ralentice y como resultado queremos asegurarnos de administrar la empresa de manera más eficiente posible. Solo tenemos que estar preparados para ello. Es decir, lo que están diciendo acá implícitamente es que la tasa de crecimiento que estamos viendo en Pepsi este año, que actualizaron su guidance, el trimestre anterior dijeron que iban a crecer este año un 10% en ventas, lo actualizaron para decir que van a crecer un 12%. Pero aquí está diciendo clarito el gerente de finanzas, que no puse la cita, no puse el nombre del personaje. Aquí lo que está diciendo es que los ingresos se van a ralentizar. O sea, aquí ya está diciendo, oye, no se acostumbren a estas tasas de crecimiento que estamos teniendo. Obviamente también al tener presencia global, esta empresa está enfrentada a lo que significa el aumento en el valor del dólar con respecto a las demás monedas en general de todo el mundo. El dólar se ha valorizado con respecto a todas. Obviamente lo que significa que cuando tú repatrias la plata y la conviertes a dólares para poder armar la contabilidad, tus resultados se ven castigados. Ellos estimaban que los resultados se iban a mermar en un 2% por el efecto tipo de cambio. Sin embargo, se está afectando en un 2,5%. Eso es lo que reconocen para el término de este año, que termina en diciembre. Y esto es lo que les decía antes. Para este año fiscal esperan un crecimiento del 12% de ventas, antes era un 10%, y mantienen el guidance anterior con respecto a cómo van a devolverle plata a los accionistas. Van a devolver 7.700 millones, 6.200 por el lado de dividendos, que es lo que les había mencionado en la parte anterior de los dividendos, y recompra de acciones por 1.500 millones. Es decir, si volvemos acá, 1.500 va a llegar como aquí en diciembre, no va a ser tan bueno en recompras de acciones, pero en cuanto a los dividendos vamos a pasar a una escala nueva en la gráfica. Son los dividendos el core y el corazón de esta empresa para los accionistas. Y dado eso, que van a crecer un 12% este año 2022, y que ya dijeron que probablemente los ingresos, el ritmo de crecimiento se ralentice, es que, haciendo algo muy sencillo, tenemos el 12% de crecimiento para este año, es decir, que van a vender 89.000 millones, y un escenario normal en donde crezcan ni siquiera un 10, que crezcan a un 8. Eso sería un escenario probablemente normal para los próximos 5 años. Un escenario optimista, muy optimista, en donde crezcan a un 10% durante los próximos 5 años, aparte del 12% de este año. Y un escenario negativo o más pesimista, en donde solamente crezcan a un 6, que es bastante probable que eso ocurra. Sea como sea, esta empresa en términos generales al valor que tiene hoy día en bolsa está prácticamente en su valor justo. Eso considerando la subida hoy día del 4%. Ahora, esto sin considerar el 2,5 que está entregando hoy día. Si compras la acción hoy día, está entregando además de ese ajuste un 2,5% en dividendos. Yo no la veo atractiva hoy día para entrar a esta empresa porque está en su valor justo. Está en su valor justo y hay tanta gente metida acá adentro, hay tanta gente refugiada en esto, que ante cualquier noticia negativa no creo que le vaya a ir muy bien. Si la situación se empezara a mejorar, si se empezara a arreglar, lo que va a hacer la gente es salir de esta empresa. Se va a producir una
una corrección, evidentemente, por un exceso de venta, y esa puede ser una muy buena oportunidad. Estas empresas, todas estas empresas como Coca-Cola, como Pepsi, McDonald's, son empresas para comprarlas en los momentos en donde la gente está siendo muy avariciosa y está queriendo ir por mucho más riesgo, ¿sí? Porque nadie las mira. Estas son las feas del baile, ¿cachai? Entonces nadie las está mirando cuando está todo bien, cuando todos quieren invertir en los Tesla, cuando todos quieren invertir en Apple, cuando en Amazon, en small caps, ¿por qué no? Cuando a esa empresa les va bien, a estas no les va tan bien. Y esos son, creo yo, los momentos en donde hay que aprovecharlos y entrar. Pero es una apreciación mía nomás, no, en ningún caso es una regla de nada. Así que nada, pues, eso con Pepsi, buenos resultados, flujos constantes, flujos más que constantes, predecibles y un súper, súper, súper buen refugio. De hecho, le fue tan bien que creo que hoy día estuvo arrastrando también a las demás empresas como Coca-Cola. Todas estas empresas defensivas fueron arrastradas por Pepsi. Así que nada, pues un poco habla también de cuáles son los riesgos que los inversionistas están prefiriendo en estos momentos. Oye, eso, le agradezco un montón que hayan acompañado, hace tiempo que no nos veíamos. Y muchas gracias también al nuevo miembro Contigo Aprendo, te lo agradezco un montón. Y al señor también que se hizo miembro, que tiene como 10 números en su nombre y no tiene ninguna letra. Mr. Number le voy a decir, muchas gracias también por hacerse miembro. Un abrazo y que estén muy bien. Chao, chao.